muchas gracias a Tomás de la Confraternidad de Traductores, quien desde Europa, yo creo que allá son como las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, y ahí está acompañándonos en el Zoom, y cada uno desde nuestros países. Así es que están cordialmente invitados. Cada mes tenemos esta formación para que se pase el link a los diferentes laicos que a veces no tienen esta posibilidad de la formación y poderlo aceptar. Así es que, Padre Gregorio, si usted tiene la bondad de presentarse, quién es, aquí usted ve de todos los países, y de aquí de Miami tenemos las ramas de la familia Vicentina, que están las Ladies of Charity o AIC Internacional. Tenemos la Asociación de la Medalla Milagrosa, están también representantes de la Sociedad de San Vicente de Paúl, la Confraternidad de Niños y Niñas Vicentinos Evangelizadores Digitales, y que Dios nos ayude a seguir con las otras ramas. Amigos vicentinos, entonces, y de los otros países, pues igual, familia vicentina. Así es que cordialmente bienvenido, y somos todos oídos y corazón, Padre. Esta charla se va a grabar y luego pues la traducen también al inglés para podérsela enviar a las personas que quieren tener esta formación también en inglés. ¿Y lo vamos a tener esta charla en Fambin Internacional. Padre, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Buenos días a Tomás Zelinsky, porque para él ya es la madrugada. Muchas gracias por invitarme ante todo y sobre todo por venir. Yo creo que antes de presentarme sería bueno que comenzáramos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Padre, y del Espíritu Hijo, y del Santo. Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre. Te damos gracias porque nos concedes cada vez más reconocernos como familia, familia tuya, familia inspirada por el Espíritu Santo a través de nuestro santo fundador. Te damos gracias por lo que nos permite realizar en tu nombre. Te damos gracias por los pobres y al mismo tiempo te pedimos que nunca los desampares. Bendice y santifica la obra de nuestras manos. Ahora estamos próximos a prepararnos a vivir el acontecimiento salvador. Reconocemos que tú entregaste tu vida por amor a nosotros, los más pequeños, los más pobres. Te pedimos nos asistas a través del Espíritu Santo para que, viviendo este momento tan importante de formación, siendo testigos de tu amor por nosotros, podamos nosotros motivarnos unos a otros para continuar esta misión que tú mismo nos has legado. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, algunos ya los conozco por caras, a otros, a otros que, bueno, que, como dirían los gringos, nice to meet you. Eh, Muy contento pues de reunirme con ustedes. Yo conozco bastante bien a la familia Vicentina. He tenido la gracia, porque es una gracia, de que he participado en el equipo de traductores, así que conozco a todos nuestros líderes. Somos 176 ramas de la familia Vicentina. Entonces, de verdad que me alegra encontrarme con ustedes. Mi nombre es José Gregorio García Rubio. Soy de Colombia. Hice mi formación filosófica en Colombia, en Medellín, y mi formación teológica en París, en nuestra casa madre. Y después ejercí mi ministerio, mis primeros años de mi ministerio sacerdotal en el Verso de San Vicente de Paúl. Seguramente para ustedes no es una palabra rara decir el Verso, aunque sea del francés. Así que he tenido como que mucha suerte de estar, como se llama, en los lugares vicentinos, porque estudié en la casa madre donde reposan los restos mortales del santo, a pocas cuadras de la Rue du Bac. Y por si fuera poco, mis primeros años de ministerio en el Verso, muchas veces yo bauticé en la misma pila donde Vicente de Paúl fue bautizado. Muchas veces reflexioné en la casa que se dice la casa natal, al pie del encino.
tuve como superior al padre Renoir, que de Dios goce, que ya murió, un gran admirador de San Vicente de Paúl, historiador y conferencista sobre San Vicente de Paúl, que escribió mucho, por cierto. De hecho, algunos de las inspiraciones de esta intervención es de los escritos de él. En sí, pues para decirles que sí, que he estado bañado como por los vicentinos, y por si fuera poco, estudié en un colegio de monjas vicentinas. Entonces cuando llegué al seminario ya me conocía la historia de San Vicente de Paúl al derecho y al revés. Así que no, muy contento de estar con ustedes. Soy psicólogo de formación. Hice una especialización en psicología clínica en la Universidad DePaul, justamente de Paúl en Chicago. Así que he estado, como dicen algunos, he caído en la sopa, ¿no? Así que, pues nada, compartirles mi reflexión en esta tarde no pretende ser ni histórica, ni pretende ser exhaustiva de los textos de espiritualidad de San Vicente de Paúl, que he querido que sea un tema espiritual, además porque estábamos alrededor de la Semana Santa, y además porque me parece que, como les voy a decir en la charla, lo que nos une como familia es la espiritualidad, más que las obras. A veces las obras incluso nos dividen. Eh, entonces, sí, lo que les voy a compartir tiene que ver un poquito más con la propia experiencia. Voy a cumplir 20 años de ordenación sacerdotal. Así que, pues, últimamente con la insistencia del padre Maverick, como lo voy a citar, sobre la espiritualidad, ustedes saben que desde que entró él a suceder a San Vicente de Paúl, en la Asamblea General del 2017, creo que fue en Chicago, él ha insistido mucho en la espiritualidad, y como que ha sido su caballito de batalla. Por algo lo estará diciendo, porque uno supone que personas como estas es Dios quien las ha puesto al frente, pero que son inspiradas por el Espíritu Santo, y a eso nos tiene que llevar la fe. Y si él ha insistido en la espiritualidad, y si ustedes ven todos sus escritos están basados en la espiritualidad, es que algo seguramente le está constatando. Así que, sin más preámbulos, yo quiero comenzar. El título es un poco ambicioso, La espiritualidad vicentina hoy. No, no es que tenga pretensión alguna de decirles, mira, les quiero hacer una sugerencia cómo vamos a vivir la espiritualidad vicentina hoy, sino más bien, ustedes lo van a ver al final. Tengo la pretensión de que ahorita, con el sínodo que propone la iglesia, porque he sido abanderado, yo he sido formador durante todos los 20 años de mi formación. Entonces, pues he estado como muy de cerca como director académico de todo esto de la Conferencia Episcopal, especialmente de Colombia, y con reunión de religiosos de América Latina y el Caribe. Y bueno, todo esto como que me he metido Bueno, mucho también tratando de en el, oír en el la movimiento de la conferencia esta, iglesia. pero no sé qué le pasa, no se oye nada. Y entonces, llegar a la casa para... ¿Dónde la estás oyendo? ¿En tu teléfono? No, en mi computadora. entonces, ¿qué? No sé. Entonces, Fernando, ponga el mute. entonces, ¿qué? Entonces, más bien quería yo proponer cómo la espiritualidad propia nuestra se enlaza muy bien con el sínodo de la sinodalidad que se nos propone, con el método espiritual, como el método espiritual que propone este sínodo. Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a nuestro querido método de siempre, desde la conferencia episcopal que ocurrió en Medellín, del ver, juzgar, actuar, y que se acentuó finalmente después en Puebla, Santo Domingo y todas estas conferencias. Bueno, pero el método de la sinodalidad como que está rescatando este método espiritual, si es que se puede hablar de un método de la sinodalidad. La señal. Sí. Padre, no se le escucha. El padre está mute. Tiene el Ya. micrófono apagado. Desde todo el tiempo he estado con el micrófono apagado. No, padre, no. No, Ok. apenas. Ujú. Es que quizás como estaban hablando nos enmudecieron a Sí, todos. por favor, quienes tengan los micrófonos encendidos, apáguenlos, por favor, para que no se interrumpa, porque a uno
Se le va el Espíritu Santo cuando lo interrumpen, por favor. Por Sí, ahí hay un Eduardo que si lo puede apagar, no se lo he podido apagar. Un Eduardo, no sé quién es. Eh, y ya, hagamos el ejercicio de apagar el micrófono, por favor. Gracias. gracias. Gracias por la sugerencia, Fanny. Ah, y les decía que con este método de la sinodalidad, si es que existe un método que sucede al ver, no es que vaya a reemplazar a nuestro querido método del ver, juzgar, actuar, sigue siendo el método de la teología latinoamericana. Sí podemos decir que el método sinodal, si existe un método sinodal, se le llama el método espiritual, tiene que ver como mucho con la espiritualidad nuestra. Entonces a mí me parece que pudiéramos hacer una unión, conservando por supuesto nuestra identidad, una unión con el método espiritual que propone la sinodalidad. Porque a mí se me ocurre, como siempre uno saca frases de cajón y se me ocurre decir que con la sinodalidad la iglesia se está volviendo más vicentina. Entonces, yo quisiera comenzar entonces, les decía, con la lectura de un texto del Evangelio de Marcos que todos conocemos. Bueno, todos los textos del Evangelio no son bastante familiares, pero quisiera comenzar con este texto del Evangelio en el capítulo 7, en los versos del 14, capítulo 14, en los versos del 3 al 7. Dice así: mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como de mármol, lleno de un perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos se indignaron y decían entre sí: ¿cómo pudo derrochar este perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Y estaban enojados con ella. Pero Jesús dijo: déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena. Siempre tienen a los pobres con ustedes y en cualquier momento podrán ayudarlos, pero a mí no me tendrán siempre. ¿Por qué he elegido este texto? Bueno, ya tenemos textos vicentinos inspiradores, o más bien textos del Evangelio bastante inspiradores para como la familia vicentina, porque a mí me parece que aquí de alguna manera es otra manera de contar la obra de Marta y de María, ¿no? Ella, ella ha hecho lo que conviene. A los pobres siempre los tendremos y siempre habrá ocasión de servirlos, pero el Señor Jesús parece que se detiene a decirnos: pero aquí hay alguien más importante que los pobres. Ya, a mí me parece que detrás de eso también aquí, en estos días seguramente en Cuaresma ustedes leyeron o escucharon leer en la Eucaristía el texto de las tentaciones, ¿no? Y yo me acuerdo haber comentado en la homilía, a veces uno mete la pata también cuando está predicando, pero se me ocurrió decir, mm, sin deseo de forzar el texto bíblico, pero cada vez más me convenzo de que finalmente no era tan disparatado, y les decía yo que hoy en día esa tentación de que si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, está latente en muchos de nosotros, muchos. Y estamos convirtiendo o queriendo convertir, o al menos se nos critica que convirtamos nosotros las piedras en pan. Es decir, que vendamos lo poco que tenemos y se lo demos a los pobres. Eso es convertir las piedras en pan, ¿no? Y esa es una tentación que está latente. ¿Por qué? Porque por el afán de servir a los pobres, quizá. No, no, está parado. Otra vez. Padre está mute. Ya, Ya, padre, ya. por la razón que sea esto, sí tenemos esa tentación. Seguramente hay un afán sincero de servir a los pobres, pero a mí me parece que ese afán nos ha llevado por un camino que hoy en día nos ha sacado canas, y es el activismo. Cada vez
cerrándole más la puerta de lo que Jesús hizo con los discípulos. Vengan ustedes aparte a un lugar solitario para estar conmigo. Entonces cada vez menos tenemos tiempo para estar con Él, o reducimos el tiempo para estar con Él, cuando una cosa es necesaria. Muchos trabajos seguramente, el apostolado seguramente es muy bueno, nuestra formación seguramente es excelente, de calidad, nuestra misión social seguramente es una respuesta absolutamente necesaria para el hoy. Pero es que tenemos que recordar, y yo lo voy a ir diciendo, tenemos que recordar que eso no fue lo principal. Vicente de Paúl no nos fundó para hacer obras de caridad, no creo yo. Después descubrió que uno no le puede decir, como diría Santiago, uno no le puede decir a un pobre que viene hambriento o sediento y decirle, mira, Dios te ama, pues tampoco. Por eso primero hay que nutrir su cuerpo, de acuerdo. Pero eso partía de una profundidad espiritual grande. De hecho, si ustedes recuerdan, San Vicente fue un hombre contemplativo. La inspiración de él fue, de hecho, la imitación de Cristo, ¿no? Pero fue un hombre contemplativo. Entonces, justamente, yo digo aquí que eso es lo que ha motivado esta reflexión. Además, bueno, este texto evangélico, la meditación del Evangelio ha motivado esta reflexión. Los textos del padre Mavri, como les decía, mi experiencia como colaborador en la BFO, vea, somos 176 ramas. Yo no sé quiénes aquí hacen parte de cabezas de ramas. Yo creo que aquí no hay ningún superior general o no. No, gracias. Todavía no. Pero lo van a ver. Pero si ustedes se dan Están los cuenta, niños. eso. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de nuestras reuniones giran en torno en cuanto no tenemos, porque la cuestión es que no tenemos, siempre no tenemos plata, o no tenemos gente, no tenemos gente. No tenemos plata, no tenemos gente. Y esa como que es la preocupación de nosotros, pero pocas veces hay en la agenda un espacio para hablar de la espiritualidad. Entonces, yo digo que la pregunta que transversal de toda esta conferencia es una pregunta transversal que es bueno que le demos respuesta de una manera, digo yo, personal, pero también comunitaria. Y cuando aquí hablo comunitaria, hablo de 176 ramas, que es lo que nos han dicho que somos. Y que sí, necesitamos. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que nos une como familia vicentina? ¿Qué es lo que realmente nos une? El padre Maloney señala al menos 3 elementos de esa unión. Los 3 elementos son el reconocimiento de San Vicente, ya sea como fundador o como principal fuente de inspiración. La segunda, dice él, un fuerte impulso hacia el servicio de los pobres. Y en tercero, dice, una espiritualidad basada en San Vicente, habitualmente con un énfasis especial en una caridad concreta y práctica, vivida en sencillez y humildad. Pero fíjense que ¿cómo se llama? Que le hemos hecho mucho énfasis, digo yo, a las 2 primeras. Es decir, en el reconocimiento de San Vicente, y celebramos muy bien a San Vicente y conocemos todas las fiestas y quizás de nuestros fundadores, pero hemos insistido mucho en el servicio a los pobres. Pero quizás nos falta insistir un poquito en el tercer elemento, digo yo. Parece que hablar de San Vicente de Paúl es sinónimo de servicio al pobre, olvidando lo esencial. Vicente fue ante todo un hombre de fe, un sacerdote preocupado por la salvación de las almas, un hombre de oración, un ser contemplativo, absolutamente centrado en Jesucristo, el reino y la voluntad de la divina providencia. Fue su espiritualidad, la meditación del Evangelio y su experiencia como confesor y director espiritual lo que lo llevó al encuentro con el pobre y especialmente el marginado,
del campesino que no tenía acceso a los sacramentos, a la salvación. Y en el encuentro con ellos descubrió sus miserias y lo llevó a actuar afectiva y efectivamente en su favor a través de actos concretos de caridad. Pero si ustedes se dan cuenta, el acto primero es un acto espiritual. El acto primero es un acto espiritual. De hecho, nosotros hablamos de la conversión de San Vicente de Paúl. Y lo que convirtió a San Vicente de Paúl no fue que habían familias hambrientas, eso vino después, y de hecho por eso las AIC, Asociación de Caridades. Pero lo que realmente lo tocó a él, en el famoso sermón aquel que ustedes conocen, fue que un hombre que se tenía por santo, campesino, que la gente decía este era un hombre bueno, un hombre santo, y él descubrió en la confesión que si no hubiera tenido la confesión, bueno, yo no sé si exagerando o si era la realidad, él dice que si no hubiera pasado por esa confesión se hubiera perdido. Entonces fíjese que a él no lo movió la pobreza de este hombre ni la situación de este hombre, lo movió el hecho de que estaba en situación de perdición, es decir, en situación de pecado, y él se preocupó mucho por esta gente, diciendo que, bueno, que esta gente no tenía acceso porque no habían sacerdotes para ir a llevarles ese alimento que necesitaban, pero no el físico, el material, sino el alimento espiritual, la confesión, y por eso una de las primeras fundaciones fue misionera. Por eso las 3 primeras fundaciones nuestras de las Hijas de la Caridad y de los padres fue ante todo misionera, fue espiritual, son 2 cuya misión era espiritual. Bueno, que después eso llevó a otra actividad, porque también se descubrió otro tipo de miseria, no tanto espiritual, sino material, eso fue otro, pero para la caridad fundó a las AIC. Y bueno, después a las hijas, que las llamó hija, ustedes son hijas de la caridad, y bueno, pero se habla primero de la oración de San Vicente de Paúl, de su meditación, de su contemplación, y ustedes 20.000 citaciones a las hijas de la caridad, a los misioneros, al hermano, al sacerdote aquel, a las miles de cartas, siempre era la espiritualidad. Acuérdese, Padre, que vivimos en Jesucristo y morimos por Jesucristo, bueno, es una espiritualidad seguramente cristocéntrica, lo diré más adelante. Hoy nuestras reuniones y encuentros limitan la espiritualidad a la oración para comenzar y para terminar nuestras sesiones, y en lo posible a las misas inaugurales y de clausura. Pero los primeros incisos de nuestras agendas son proyectos en común y el afán por conseguir los recursos para realizarlos. Eso parece que son nuestros afanes, pero nunca que yo recuerde en los temas y en los que yo he entrado, nunca ha habido dentro de la agenda de nuestros líderes para que reflexionemos sobre cómo vamos a vivir la espiritualidad común, que es la que realmente nos une. Sí, ha habido experiencias y se cuentan las experiencias, sobre todo en pandemia, que por este medio se unían para hacer rosarios con la familia vicentina del mundo entero. Y sí, yo sé que ha habido iniciativas, he escuchado que ha habido iniciativas en los seminaristas del mundo entero que dicen, bueno, vamos a rezar laudes y víspera juntos, comunitariamente por este medio. Bueno, sí, ha habido intentos, pero sí, ¿cómo orar juntos, no? ¿Cómo orar juntos? Muchas veces yo me pongo a ver en mi propia experiencia ahora aquí en parroquia y en eso, que nuestras actividades pastorales no nos permiten orar en comunidad, y ahora vamos a mirar esos elementos de la oración. Entonces, sí, acuérdense ustedes del Evangelio y es que el Evangelio nos dice mucho, mire, acuérdense de la pesca milagrosa, el texto de la pesca milagrosa. ¿Qué fue lo que pasó antes de la pesca milagrosa? Pasaron toda la noche en vela. ¿Cuál fue el resultado? Y solamente cuando dijeron, bueno, en tu nombre
echaré la red, fue que ocurrió la pesca milagrosa, pero cuando fue en tu nombre. Sí, uno puede decir, bueno, nosotros hacemos la oración antes de salir al apostolado, eh, pero cada ratico la reducimos más porque no queda tiempo. No queda tiempo. Esta visión del apostolado como un apostolado social, y aquí permite, de ese apostolado que es más social y menos espiritual, no ha quedado sin consecuencias. Por ejemplo, hagamos una invitación global a los jóvenes para hacer una obra social y ustedes verán la respuesta. Vayan a los colegios y digan que vamos a construirle la casa a un pobre, o que vamos a limpiar el parque, o que vamos a manejar los, qué sé yo, a pintar los andenes, o a limpiar el cementerio, qué sé yo, encontrarán gente, y mucha. En cambio, hagan esa misma invitación para una sesión de espiritualidad. ¿Mm? Sin embargo, para nosotros como familia, también tiene sus consecuencias. La comprensión del apostolado sí tiene sus consecuencias. ¿Cuáles? El activismo, la sobrecarga, el agotamiento, en definitiva, la desmotivación vocacional. Yo me pongo a pensar en nuestras instituciones. Seguramente ustedes como familia vicentina tienen la misma experiencia porque algunos de ustedes son maestros o tienen obras de formación a su cargo. Algunos de nuestros colegios y universidades son vicentinos, pero no necesariamente católicos. Alguna vez yo hice ese comentario y yo sé que cayó un poco mal en algunos, pero sí. Es que mire, para hacer obras sociales usted no necesita ser católico. Usted para hacer una obra social, usted incluso puede vincular al banco. Usted puede vincular a la empresa tal, y de hecho ellos se pone muy contento porque a lo mejor le van a reducir los impuestos, pero no necesita, necesariamente no nace una espiritualidad. Universidades nuestras o instituciones de formación cualquiera, allí tenemos gente que no necesariamente son católicos, son de otras religiones, pero a lo vicentino le jala. Son muy vicentinos. Pueden ser musulmanes, pero son muy vicentinos. Pueden ser protestantes, pero son vicentinos. Es decir, sí es que por la parte social y gracias a Dios, pues hay esa sensibilidad social y todo esto, y la iglesia nos está invitando a tener este tipo de incidencias y ejercer nuestro rol en el mundo, y tenemos la doctrina social de la iglesia, por supuesto, no es que estemos negando. Estoy diciendo que pues sí, para hacer obras sociales pues, no se necesita ser católico, y la parte social de San Vicente de Paúl pega bien entre los jóvenes y arrastra y todo, pero hable de la espiritualidad de San Vicente de Paúl y arrastra menos. ¿Mm? Dígale a un joven que no sea creyente, que si quiere ser vicentino, ¿qué es eso? ¿Cómo así? No, pues vamos a ayudar a los pobres, vamos a ayudar a un mercadito, a lo mejor vacunas en este tiempo de soledad por el COVID que dejó muchas secuelas terriblemente en la salud mental. Usted encuentra voluntarios, vea, yo he encontrado por aquí, me dicen, padre, yo soy profesional y a mí me gustaría hacer un año sabático para ayudar a la gente. Tengo esta profesión y puedo ayudarlos. Claro, muy bueno, ¿no? Pero es que, pues eso no es lo primero, ¿no? O sea, lo que quiero aquí, mi insistencia es que, y mi reflexión, y a lo que yo los invito a reflexionar, es en que eso no es lo primero. Es decir, que sí, nuestra labor social importantísima en el mundo, muchas personas han pasado por nuestras manos y algunos de ellos han salido más bien con resentimiento. Pero la parte espiritual como que no sigue calando. Preguntémonos también nosotros por qué no tenemos vocaciones en nuestras ramas.
De alguna manera, porque las obras sociales se pueden hacer desde otros ámbitos y quizás se pueden hacer con mucho más profesionalismo. ¿Mm? La caridad se puede organizar mucho más desde otros ámbitos. Pero es que lo que hace la diferencia de nosotros, lo que hace la diferencia es que usted puede dar un vaso de agua, pero lo que hace la diferencia es que nosotros ese vaso de agua lo damos en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. Porque es lo que... Nada. Sí, me están por ahí, ya, listo. Es que me da miedo cuando apagan los micrófonos y los prenden, es que me quitan el mío también. Pero ya me acostumbré, ya sé que tengo que ir a activarlo. Entonces sí, o sea, lo que hace la diferencia entre la caridad nuestra, y ustedes lo van a descubrir en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, cuando habla del juicio final, es que lo que hicieron a uno de estos pequeños, pero lo hicieron en mi nombre. Fue a mí quien lo hicieron. Pero es que no todo el mundo tiene conciencia de que lo que hacen a estos humildes y sencillos fue a Jesús que se lo hicieron. Eso es lo que hace la diferencia nuestra. Además del amor y todo lo que usted le pueda poner como sentimientos, sí, pero es que para amar no se necesita ser creyente, tampoco. Entonces, ahora sí, viendo esas constataciones que en esto no era sino introductorio, quisiera mencionar entonces algunos rasgos de la espiritualidad vicentina. Ustedes los conocen, todos los conocemos la San Vicente de Paúl y su espiritualidad, y quizás hemos leído los escritos y quizás nuestras reglas comunes. Entonces, sí, hay que activar el mío también. Entonces, que allí muchos de esos, incluso, mire, la espiritualidad hoy en día para nosotros, ¿saben que se ha convertido en nuestros proyectos, los que hacemos proyectos, en un marco doctrinal? Pero ahí no más. O en un eslogan, evangelizar el pauperio, me dice muy chévere llevar el eslogan en la camiseta, pero sin más. Todos algunos rasgos de la espiritualidad nuestra. El centro de la espiritualidad vicentina es la humanidad de Jesús, el misionero del Padre, el evangelizador de los pobres. Ese es el centro de la humanidad de Jesús. Su unión con el Padre, su integridad personal, su celo por la misión, fue lo que lo llevó a tener un amor profundo por los abandonados, porque justamente lo que Vicente de Paúl descubrió en la persona de Jesús es que fue un hombre que tenía una pasión y un amor preferencial realmente por los más pequeños. Eso fue lo que lo impulsó a él, ese amor preferencial que tenía por los más pequeños y excluidos. Pero acuérdese que el programa que él dice que tenemos en Lucas capítulo 4, tomado del profeta Isaías, que es el famoso texto de los vicentinos, dice, me ha enviado a evangelizar. No dice, me ha enviado a hacer obras de caridad. De hecho, quienes hayamos estudiado Cristología, que seguramente muchos de nosotros sabemos, y porque si leemos los evangelios también lo intuimos, que Jesús nunca quiso aparecer como un milagrero, como una persona que hacía. No, él se presentó como el evangelizador, como el que venía a comunicar el amor y la misericordia del Padre, que traía una misión específica, que era obediente, es más, que se negó a sí mismo. De hecho lo dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Negarse a sí mismo es hacer la voluntad de otro.
Dice, yo no digo nada y no hago nada por mi cuenta. Yo digo y hago lo que debo hacer a mi Padre. Nunca hizo algo, mire, incluso para la elección de los apóstoles, ustedes saben lo que hizo antes, ¿no? Toda una noche en oración. Para elegir a los apóstoles, toda una noche de oración. Y algunos dicen, y sin embargo se equivocó porque uno le faltó año, pero bueno, toda una noche en oración. Toda una noche en oración para elegir a 12 personas. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Pero nosotros eso no nos dice mucho. Entonces yo creo que sí. Para San Vicente, sus hijos espirituales, y aquí tengo es una citación, deben ser cartujos en casa y apóstoles en el campo. De San Francisco de Sales toma la idea de que la perfección no consiste en los éxtasis, sino en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Según San Vicente, el amor afectivo tiene que llegar a ser amor efectivo. Bueno, si el amor a Dios nos lleva a los pobres, de acuerdo. De esto es lo que pretende hablar nuestro Señor cuando dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. El amor efectivo es la prueba más segura de todo amor. Así lo expresa Vicente de Paúl. Amemos a Dios, hermanos, amemos a Dios, pero a costa de nuestros brazos con el sudor de nuestra frente. Porque muy frecuentemente tantos actos de amor, de benevolencia y otros afectos parecidos y prácticas de corazón tierno, aunque son buenísimos, sin embargo son sospechosos cuando llegan a la práctica del amor efectivo, pero son sospechosos. Porque muchos, al estar llenos de grandes sentimientos, creen que ya han hecho todo y cuando se encuentran en la ocasión, pues están dispuestos a servir. Pero ¿qué es lo que motiva? A veces puede suceder que esos grandes actos nos mueven más el deseo de aparecer que demostrar nuestra manera de amar a Dios. Entonces, casi que el trabajo de un pastor, casi que el trabajo de un párroco, casi que el trabajo de un provincial, de un superior, como que se mide en las obras que hizo o que dejó para la posteridad. ¿Cuántas obras? Porque lo espiritual no es cuantificable. La fuerza de la oración es otra característica. Decía Vicente de Paúl, dadme un hombre de oración y será capaz de todo. Su oración fue centrada en Jesucristo. Fue una oración contemplativa. Sin embargo, pedía que se hiciera en comunidad y que durara al menos una hora. Es lo que San Vicente pedía, que se hiciera en comunidad y que durara al menos una hora. No pedía hacer una oración improvisada. Vicente pedía que se preparara desde el día anterior con la lectura de los textos litúrgicos del día siguiente, que se hiciera un examen de conciencia y que se pidiera perdón, que al día siguiente se levantaran temprano y se llegara temprano a la oración, donde se debía hacer meditación contemplativa y que para terminar se debería dar gracias a Dios y sin olvidar la devoción mariana. Así quería San Vicente de Paúl la oración. Eso lo encuentran ustedes en los textos. Esto yo lo tomé de Jean-Pierre Renoir, como ya les decía, sino que no tengo una citación de él porque simplemente yo lo retomé a mi manera, además porque el texto está en francés. Hablando de la oración contemplativa, dijo en una conferencia a las hijas de la caridad que al mismo tiempo que la contemplación es un don de Dios, también es el resultado normal de la vida espiritual. Declara que nos damos a la oración mental y a la oración afectiva por propia elección, pero que nos entregamos a la contemplación únicamente cuando somos poseídos por Dios. Esto les decía a las hijas de la caridad.
Por eso la espiritualidad de San Vicente, un rasgo de la espiritualidad de San Vicente, es que él creía en la eficacia de la oración, en la fuerza de la oración. Otro rasgo de la espiritualidad de San Vicente es la escucha de la voz de Dios. Y cuando aquí hablo escucha, ustedes de una vez piensan en un elemento del sínodo, ¿no? Escucha de la voz de Dios. Su conversión no se cuenta en términos de una dramática experiencia de gracia que sucediera durante la oración, sino como consecuencia de darse cuenta de que Dios le estaba hablando por medio de las trágicas situaciones del ser humano. La triste suerte de los pobres campesinos, la pésima educación del clero, el abandono de los niños en las calles de París, las devastadoras guerras en las provincias, eso nos dice el padre Malón. Pero, o sea, en ellos veía Vicente de Paúl, o escuchaba Vicente de Paúl la voz de Dios en el grito desesperado de los pobres. Fíjense ustedes que San Vicente, cuando nos invitaba a ir al pobre, no se quedaba con que llegáramos al pobre, siempre pedía darle la vuelta, ¿no? Como a una medalla. Alguno pudo ver a nuestro perro Por aquí ya lo apagó, gracias. Sí, entonces él veía que, o sea, que el ideal no era llegar solamente al pobre, sino descubrir en él el misterio. Perdón, padre, está mute. Lo pusieron. Ya, perdón, pero fue al último. Ok. Sí, que San Vicente era contemplativo inclusive en la caridad. Hasta en la caridad fue contemplativo. Él no quería que fuéramos al pobre simplemente por un amor por el pobre simplemente solidario, sino mística. Descubriéramos en el rostro del pobre el rostro sufriente de Jesucristo. Otro rasgo característico de la espiritualidad de Vicente de Paúl es la obediencia a la divina providencia. Lo conocen ustedes. Dice en 1634 a Luisa de Marillac: siga el orden de la providencia. Oh, qué acierto es dejarnos guiar por ella. Le dice a Felipe Le Baché: el bien que Dios quiere se realiza casi por sí mismo, sin que se piense en ello. Así es como nació nuestra congregación, como empezaron las misiones y los ejercicios de los ordenandos, como se fundó la Compañía de las Hijas de la Caridad. Dios mío, cuánto deseo, Padre, que modere usted sus ardores y que pese maduramente las cosas en la balanza del santuario antes de decidirlas. Pese las cosas en la balanza del santuario. ¿Dónde? En la oración. Lo que usted está haciendo, y es lo que le dice, siga el orden de la providencia, la voluntad de Dios. Lo que usted está haciendo, póngalo allá en el Santísimo, ahí es donde debe usted medirlo. Otro rasgo de la espiritualidad vicentina eran las lecturas espirituales. La lectura de las escrituras y los escritos de los santos, incluyendo las enseñanzas que él mismo daba. Por ejemplo, las conferencias de los martes. Al reflexionar sobre los textos sagrados, los creyentes pueden discernir los valores y principios divinos que deben guiar sus acciones en el mundo. Por ejemplo, en el Evangelio descubrimos que Jesús no llegaba a imponer la caridad, sino que les preguntaba a ellos qué era lo que estaban necesitando. La caridad no se impone. El examen de conciencia, esto también es propio de la espiritualidad de Vicente de Paúl, el examen de conciencia, que implica reflexionar sobre el día y evaluar cómo se está respondiendo a la gracia de Dios. Eso puede ayudar a identificar dónde se ha sentido la presencia o la ausencia de Dios en nuestra vida.
y puede ser útil para discernir cómo Dios está llamando a la acción en ciertas situaciones específicas. Examen de conciencia, incluso de frente a la caridad. Otra cosa que es importante en la espiritualidad vicentina, de esto también se ha dado, se ha mojado papel, se ha derramado tinta, porque es el caballito de batalla no solamente de nuestra familia, sino de todas las congregaciones, por lo que les voy a decir. El discernimiento comunitario. El discernimiento comunitario. Además de la oración personal y la reflexión, el discernimiento comunitario también es importante en la espiritualidad vicentina. Al compartir experiencias y reflexiones con otros miembros de la comunidad, se pueden recibir perspectivas adicionales y discernir juntos la voluntad de Dios. Digo yo que esto ha hecho correr tinta en la iglesia, sobre todo en nuestros institutos, que es en los que he tenido la oportunidad de escuchar. El último fue en noviembre, creo que se celebró en Bogotá. Fue la primera vez que participaron incluso desde Estados Unidos. Y de eso se habló, pero se habló de una cosa muy interesante. O sea, aquí lo veían desde una perspectiva interesante que también es bueno mirarlo nosotros. Y es de la transición generacional. La transición generacional. Y llegaban y allí veían, decían, miren, los que estamos aquí somos los líderes de la vida religiosa en América Latina y el Caribe, y en este momento era de América, ¿no? América, todas las Américas, porque estaba Estados Unidos, incluso Canadá, creo. Y decían, miren los cabellos, miren, ¿dónde está la juventud? Porque nos da miedo hacer la transición, ¿no? Que porque nosotros sabemos que por experiencia, no sé, o nos da miedo soltar simplemente. Y nos anquilosamos y nos abrochamos en nuestros puestos. Entonces esa transición generacional. ¿Saben ustedes que, bueno, yo no sé si ustedes lo saben porque eso lo han comunicado solamente a las cabezas de la familia vicentina, en ese caso sería yo imprudente, pero en noviembre de este año, creo que para el 17 al 24 tal vez, va a haber la primera asamblea general de la familia vicentina y se ha pedido que participe el superior mayor, por supuesto, de cada rama, pero el más joven con voz y voto de cada instituto, el más joven del mundo entero, el más joven. Bueno, interesante, como que esto ha llevado a eso, ¿no? Esa transición generacional, porque bueno, ¿y qué? Porque todo esto, bueno, en los jóvenes esto despierta también, ustedes han visto que también hay un despertar religioso y espiritual en los jóvenes, pero hay que darles, porque está saliendo con unas espiritualidades un poquito también como forzadas, nuevas espiritualidades que no dejan de ser buenas, pero que hay que orientarlas, hay que educarlas. Y la espiritualidad nuestra es muy rica, o sea, no tenemos por qué tomar de otros lugares. Tiene suficiente elementos de una riqueza grandísima que quizás nosotros las dejamos escapar o no las ponemos en práctica por estar acuñando o anexando otro tipo de espiritualidades a nuestros institutos que nos están metiendo. Otra parte que era importante para San Vicente de Paúl era la formación espiritual de los misioneros. Cuando Vicente envió a sus primeros misioneros, no solo los envió a evangelizar, a realizar obras de caridad, sino que los preparó espiritualmente para esa tarea. Fíjense, no los mandó solamente para realizar obras de caridad, sino que los preparó espiritualmente. Los formó en una vida de oración, contemplación y discernimiento para que estuvieran arraigados en la espiritualidad antes de salir a servir a los demás. Una vez que estuvieran firmes en su relación con Dios, estarían mejor preparados para llevar el mensaje del Evangelio. Para enseñar a los hombres la verdadera doctrina, primero hay que enseñarles a amar a Dios y rezar, decía Vicente de Paúl. No, fíjense que él tenía como que esa claridad y como que esa intuición, que había que formarlos, pero formarlos ¿en qué? En vida espiritual.
Nosotros deberíamos ser maestros de vida espiritual, pero nos hemos vuelto maestros de ciencia. Y por último viene la atención a las necesidades del prójimo, pero pónganle cuidado todos los elementos que hemos dicho de la espiritualidad propia, y aparece por último la atención a las necesidades del prójimo. Una vez que se ha discernido la voluntad de Dios a través de la oración y la reflexión, es importante actuar en consecuencia. Es la respuesta. Mejor dicho, casi que las obras de caridad es como que la manera de concretizar nuestra espiritualidad. Esto implica estar atento a las necesidades de los demás y responder con amor y compasión. En la espiritualidad vicentina, esto se traduce en un compromiso activo con el servicio a los más necesitados y marginados de la sociedad. Vicente sintió que la vitalidad de la congregación de la misión dependía de nuestra fidelidad a la oración diaria. El Dios que él contempla es el Verbo encarnado a quien ve presente en los pobres. Por eso escribe: Dios ama a los pobres y por consiguiente ama a los que aman a los pobres, porque cuando se ama mucho a una persona se siente afecto y también por sus amigos y por sus servidores. Así pues, la pequeña compañía trata de dedicarse con amor al servicio a los pobres, que son los predilectos de Dios. Por ello tenemos motivos para esperar que por amor a ellos Dios nos amará. Dediquémonos con renovado amor al servicio a los pobres. Es más, busquemos a los más miserables y abandonados. Reconozcamos delante de Dios que ellos son nuestros señores y que somos dignos y que no somos dignos de prestarle nuestros humildes servicios. Pero era espiritual. Otro rasgo de la espiritualidad era dejarse evangelizar por los pobres. Vicente de Paúl tenía gran respeto hacia el pobre, que decía que es superior a nosotros, puesto que sufre lo que nosotros no soportaríamos. El pobre cambia nuestra mirada hacia la vida y nos incita a convertirnos. La ayuda se hace bien cuando se trata al pobre con respeto, no solo como a un igual, sino como a un superior, porque él sufre lo que quizás nosotros no sufrimos, porque él está entre nosotros como un enviado de Dios para poner a prueba nuestra justicia y nuestra caridad, salvarnos por nuestras obras. Eso lo decía el beato Federico Ozanam a su familia. Y por último tengo dentro de la espiritualidad, tal vez esto un poquito tomado de San Benito, el orar y trabajar. Debemos amar a Dios, pero que sea con nuestros brazos y con el sudor de nuestra frente. Para San Vicente la espiritualidad es una espiritualidad encarnada. Estar atento a la inspiración del Espíritu Santo, trabajar a partir de la realidad que se nos impone. De alguna manera sería leer los signos de los tiempos. Trabajar juntos, organizar la caridad. Muy bien. Responder a las necesidades de los niños, de los abandonados en tiempos de guerra, etc. Es decir, una oración que nos lleve a una profunda vida apostólica, ahora sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Espera, hermana, que no la escuché porque tiene su teléfono en mute, su micrófono. 4 Ahora sí. minutos. ¿Se nos va a acabar? Sí. Ay, Dios santo. Bueno, pero el resto de la conferencia les va a quedar por escrito y ustedes se la transmiten, ¿sí? Sí, padre, sí. Entonces la terminan leyendo. Mira, ¿cómo vivir la espiritualidad hoy? Yo diría a través de un discernimiento comunitario, se lo voy a decir así, ustedes lo van a leer. Una participación activa entre todos los miembros, la escucha atenta entre nosotros y de los pobres,
búsqueda de consensos, compromiso con la acción evangelizadora. Y ese compromiso, por ejemplo, el Papa Francisco en la Fratelli Tutti nos dice dónde podíamos nosotros tener incidencia en la política, en la economía, en la ecología y en los migrantes. Yo creo que hoy hay que definir quiénes son los pobres. Pero para mí lo importante no era tanto insistir en el servicio a los pobres, que todos lo conocemos, sino en la espiritualidad. Y hablaba del método de la sinodalidad, y con esto termino, que ustedes conocen el método de la sinodalidad. Ya la explicación yo se la voy a, ya la tienen ustedes ahí, la envía la hermana, pero les voy a decir cuáles son los pasos del método de la sinodalidad. Yo no sé si ustedes los conocen. Que tenemos la oración comunitaria, la escucha atenta al Espíritu Santo, el discernimiento comunitario, el diálogo fraterno y respetuoso y la implementación de las decisiones. Ese es el método sinodal. A ver si eso no está en acorde con los elementos que vimos de San Vicente de Paúl. Ahí están. Por eso dije yo, voy a leer esta conclusión, que la leeré en un minuto antes de terminar. San Vicente de Paúl fue un hombre de oración y de oración contemplativa. Su contemplación la basó en la persona de Jesucristo, a quien descubrió servidor de los pobres. Esta oración lo condujo a través de la afectividad al amor a Dios y al prójimo, expresándose efectivamente en la caridad. Amemos a Dios, hermanos, pero a costa del esfuerzo de nuestro brazo y del sudor de nuestra frente. Por eso pedía que se formara a sus miembros especialmente en la espiritualidad. Una espiritualidad que, si bien era propia, no podía caminar paralela con la espiritualidad de la Iglesia. Por eso me parece que la sinodalidad es un llamado a revisar nuestra incidencia en el mundo, volver a las bases, es decir, a Jesús de Nazaret, que no quería ser percibido como milagrero, sino como el rostro misericordioso de Dios, que miraba la aflicción de su pueblo y sentía compasión por quienes vagan por el mundo como ovejas sin pastor. Jesús, que no tomaba la iniciativa, sino que siempre hizo la voluntad del Padre, e incluso de los pobres, cuando preguntaba qué querían que hicieran por ellos. Nuestra incidencia ha de ser nuestra espiritualidad, y la manera como esa espiritualidad se puede hacer efectiva, y la Iglesia nos pide que se haga a través de la comunión, la participación y la misión. Digo que la incidencia que nosotros podemos tener no es tanto en la caridad, sino con nuestra espiritualidad. Amén. Así sutil. Padre, amén, amén. Muy bien. Padre Gregorio, yo quisiera, Sí, si es señora. posible, Padre, como un ejemplo de Sí. esto, porque yo lo digo por conocimiento. Un Ujú. ejemplo, usted dijo un examen de conciencia cuando se hablaba de las partes de la espiritualidad, un examen de conciencia frente a la caridad. Ujú. Qué bueno, Porque es Padre, que como, ajá, un una ejemplo cosita. Ujú. clarito es, a uno le gusta que lo aplaudan, sencillamente. Usted hizo tal cosa y a usted le gusta inaugurar y que sea usted que lo aplauda. Y entonces el examen de conciencia viene, ¿qué fue lo que me motivó a mí a hacer esta obra? Ujú. Es mis ganas de aparecer, de mostrar que yo hice algo, que mi nombre va a quedar aquí, que en las actas va a quedar mi nombre, o qué es lo que me motiva. Claro, hacer obras y que quede uno en las actas y es, si posible, una placa de mármol es bonito, pero eso no es lo que se pretende. Es como eso. Entonces, Exacto. es un examen de conciencia sobre qué es lo que a mí me motiva a hacer lo que estoy haciendo. Ujú. Si es una inspiración del Espíritu Santo o es simplemente una falta a la humildad. O el orgullo oculto de San Vicente. Exactamente. Mero Padre, narcisismo que a veces aparece por ahí también. Padre, usted dentro de la psicología, también que la maneja, Mm, y por la experiencia que tiene del trabajo con familia vicentina en diferentes países, mm, ¿qué es, bueno, usted hablaba ahí un poquito, pero como para aprovecharlo, usted que mm. tiene toda esa experiencia, ¿por qué dentro de la familia vicentina es tan difícil
que se formen en la espiritualidad, que se les dé estas ocasiones para formarse y existen todas las justificaciones del mundo para no formarse. No hay tiempo, no es. ¿Usted cuál cree que es la causa? Sin embargo, pues queremos hacer mucho, mucho, mucho hacer, pero esa parte del ser desde la espiritualidad. ¿Qué es lo Sencillamente que porque, pasa? sencillamente porque a nosotros nunca nos acostumbraron a hacer algo. Cuando a usted no le acostumbraron a hacer algo, a usted le da pereza. Si a un niño usted no lo lleva a la misa, no lo lleva a la misa, cuando esté adolescente le va a dar pereza. A nosotros nos acostumbraron a la parte espiritual, a nosotros nos formaron en teología, nos formaron en filosofía, nos formaron en profesionalismo, pero en el horario pues no nos acostumbraron a tenerle como cariño a la oración. Eso hemos insistido en los apostolados y en el apostolado a usted le miden el apostolado por cuántos niños tiene la catequesis, cuántas veces pudo acolitar en la iglesia, si pudo repartir comunión, si es ministra lectora, si es ministra de Eucaristía, es decir, donde usted se muestre. Pero nosotros nunca nos acostumbraron desde chiquitos en nuestra vocación, cuando hablo chiquitos, en la vida espiritual, porque a nosotros nos acostumbraron y nosotros aprendimos a ver a los demás que rezar era parte de la agenda nomás. Entonces, después de que uno se acostumbre a una cosa, cambiar ese chip es muy complicado. Que a usted no le acostumbraron a que se tiene que confesar, usted difícilmente confiese, no sabe cómo hacerlo. Si a usted no le acostumbraron a hacer una dirección espiritual o a que se tiene que dirigir espiritualmente, pues usted no será ni buen director ni le va a encontrar la importancia hacer la dirección espiritual. Sencillamente por eso, porque no nos acostumbramos. Yo creo que hay que empezar con los que tenemos, así nosotros no lo hagamos, pero el mismo Jesús dice que no hagan lo que ellos hacen. Perfecto. Entonces, hay que hacerlo, sí. Padre, se hace un feedback. Si alguna de las personas que están conectadas, muchas gracias por esa aclaración. Si algunas personas que están conectadas quieren hacer un comentario, un agradecimiento, cualquier cosa, ahora sí pueden abrir su micrófono y le agradecemos. Tenemos unos 3 minuticos para eso. Muy bien. Le agradezco a los niños, vi por ahí 2 niños que están conectados, les agradezco porque para ellos fue un lenguaje bastante complicado. Ya las hermanitas les explicarán a ellos. Madre, lo que más me impactó, lo que dijo el padre, ver en el pobre la cara de Dios. Cuando nosotros estamos buscando, tratando de entregarle la ayuda, ayudarle, ver en él la cara de Dios. No es que nosotros somos los superiores, sino él es el superior a nosotros, no nosotros, somos los inferiores a él. Así pienso yo y la verdad me gustó mucho. Gracias. Padre, también yo le quiero agradecer muchísimo, súper interesante y nos hace volver a las bases. Yo creo que en su conclusión usted dijo que, por lo menos yo estaba leyendo el texto al mismo tiempo de lo que usted estaba diciendo, decía que hay que volver a las bases, que es volver a Jesucristo. Yo creo que ahí va la formación, porque si no volvemos a la base de Jesucristo, no podemos, nos quedamos en un activismo o solamente de querer hacer y realizar y en tareas ocupadas. Y como dice Sor Fanny, se nos hace tan difícil no convencer, pero atraer y que la gente valore la formación justamente en la espiritualidad, porque quiere estar en el hacer. Y como usted dice, ya entendemos, fue una clarificación que hemos estado preguntándonos todo el tiempo, el por qué se nos hace tan difícil convocar y que las personas respondan para la formación de la espiritualidad, pero como usted dice, es porque no somos hombres humanos de hábitos, ¿no? Y entonces por eso es que tenemos que estar en esta sinodalidad aprendiendo de ahora lo que tenemos que hacer esa metodología para poder realizar mejor esto lo que es, como decía San Vicente, volver a las bases a Jesucristo. Así que gracias, le agradezco muchísimo, Padre. Gracias a ustedes. Emilia es de las fundadoras de los Niños Evangelizadores Digitales, no se pierde ninguna conferencia y ella toma sus notas. A ver, Emilia. Hola, muchas gracias. Yo soy Emilia Minupitz
de Chile. Le quería dar las gracias en nombre de todos los Minukids por dejarnos participar en estos encuentros, y aunque sean palabras nuevas o, por así decirlo, distintas, siempre vamos a aprender de la palabra de Dios. Muchas gracias, Emily, qué bonito eso. Sí. Janine. Sí, muchísimas gracias, padre. Me encantó su charla. Realmente aprendí mucho. Sobre todo me miré hacia adentro en las cosas que tengo que mejorar o las que no he estado haciendo bien. Me encantó la parte del poder de la oración, porque muchas veces oramos, pero no con la fuerza como San Vicente de Paul lo hacía. Entonces, por ejemplo, yo soy una de las que me levanto una hora antes para orar, pero hay que ver qué tanta fuerza le estoy poniendo a esa oración durante esa hora, ¿ya? Y me acordé del pasaje del Evangelio cuando Jesús va a orar y se da la transfiguración y está acompañada por dos de sus apóstoles acompañados, y está con Elías y con Moisés. Y él baja y le dice, y ustedes están durmiendo, ni siquiera una hora pudieron estar despiertos. Como quien dice, Jesús oraba y oraba muchas horas. Y ayer casualmente, yo ya termino, hablando con mis hijos, porque están con unas situaciones ahí particulares, le digo, sí, le digo, yo estoy reforzando la oración porque casualmente ustedes, le digo, están con esto y esto y esto. Y estoy orando. Y les dije, una hora. Mamá, una hora. Ellos lo vieron demasiado. Le digo, eso no es nada. Es decir, que aprendizaje con lo que yo me quedo hoy es que tengo que mejorar mi oración. Aunque la tenga una hora, hora y media o más o menos, tengo que mejorarla. Tiene que ser de calidad. Y de esa manera desarrollar la espiritualidad me va a ayudar a hacer la caridad con más amor. Muchas gracias. Gracias a usted. Mire, Jesús oraba de una manera tan bonita que los discípulos se emocionaron. Señor, enséñanos a orar. Así oraría de bonito, ¿cierto? Y los jóvenes sí se escandalizan una hora de oración, pero no se escandalizan por 3 horas en el celular, ¿no? Y una cosa que ahora que dice Padre eso, que los discípulos nunca le enseñaron le pidieron a Jesús, enséñanos a multiplicar los panes, enséñanos a caminar en el agua, enséñanos a resucitar muertos, no, solamente le dijeron, enséñanos a orar, que desde la oración seremos capaces de todo. Padre, Tal cual. Padre Juan Patricio, qué rico tenerlo allí, qué emoción. Muchas ¿Está gracias por Juan acompañar. Patricio? Oye, Juan Sí, Patricio, eso sí me gusta mucho verte. Por aquí se le recuerda muchísimo y se habla mucho de sus milagros. Juan Patricio, que está haciendo milagros, Padre. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos los que Bueno. se han conectado, a las hijas de la caridad de todos los de América Latina y el Caribe que se han conectado, a todos los laicos. No se pierdan estos espacios de formación. Y Padre José Gregorio, lo tenemos ya anotado en la lista de los formadores de Procavin. Que no sea la primera ni la última vez, siempre ténganos en cuenta. Eso hace parte de su misión para lo que fueron formados, para ser formadores. Y ahora más que nunca los necesitamos, porque esa es la parte que estamos cojeando, la falta de formación. Pero si tenemos formadores, de esos que motivan, de esos que desde su experiencia de vida nos ayudan a reencontrar nuevamente el centro, pues están haciendo su labor. Oramos por ustedes, Padre, para que siempre, Amén. siempre, siempre se mantengan en ese espíritu de colaboración con toda la familia vicentina, que sí que necesitamos de la formación. Muchísimas gracias, Padre, y si nos da ahora la bendición para terminar sí. ya la reunión. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que los bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Tengan feliz descanso todos. Y gracias también por participar y por permitirme a mí este tipo de formación, que me permite a mí también formarme, porque hay que estudiar para eso.
Bueno, Sí, Gracias. muchísimo. Gracias, Muchas Padre. gracias. bueno. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias,